Argentina, porque se tienen que poder negociar o comprender situaciones que sean sustentables para los pueblos o para las poblaciones. No se puede estar, porque sabemos que en estas situaciones están esos fondos, que se les llama fondos, ¿no es cierto?, con esos rapaces, no quiero utilizar esa palabra que es tan... pero que están esperando el momento. Tan poco simpática, ¿no es cierto? Son esos fondos rapaces, porque ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, o sea, los grandes organismos internacionales hoy, o sea, la globalización del mundo, como es la ciencia que afecta a todo, pero bueno, en el nivel de la economía, la globalización, el problema primero y el problema mayor no es ya estos fondos monetarios internacionales, bancos internacionales, o Banco Europeo, el FMI, que son los que prestan, imponen condiciones, que ya sabemos, o sea, esas condiciones que imponen, que son cíclicas, que llevan a que para ellos reducir el gasto público, reducir el sistema de salud, reducir el sistema de la población. Bueno, aquí es con el Banco Europeo, etcétera. Esto es independiente yo no lo estoy analizando, yo estoy analizando hechos, yo no lo analizo de ninguna... no me pongo, o sea, yo estoy con la bandera argentina y bueno, si tengo que decir algo por Francia, lo hago con la bandera francesa también. Pero quiero decir que lo que más, digamos, la gran pandemia, digamos, económica, el gran problema, es que es la financia internacional que no aparece, es la que está detrás, que no tiene rostro, y que son y a los que los fondos monetarios o las grandes bancas y después los grandes trusts y demás tienen que rendir cuentas o manejar, porque es el capital financiero. No es ni siquiera el capital productivo. Los dueños de todo y que no son estados y que no son nada. Claro, pero que son los que manejan. En este momento no es ya como era antes, que estaban conocidos y se hablaba, sí, los que están, bueno, todo eso está, pero está este otro nivel que es, digamos, mucho más invisible, entre comillas, y son los que, entonces, ese es el sistema de vasos comunicantes, es ese sistema además líquido, porque los vasos comunicantes es un sistema líquido que se ve en las respuestas políticas o no políticas, que es en el lenguaje, que es un lenguaje que es lo que se ha dado en llamar, entre comillas, el políticamente correcto, que no dice nada, o que no analiza, o que no deja ver el fondo de las análisis, y bueno, y es por eso que mi escuela, que es una escuela de ciencias exactas, una escuela de física del universo, una escuela que lleva los valores de la ciencia, que son la búsqueda de la verdad, sin compromisos ni claudicaciones, y con una libertad total en el pensamiento para poder analizar, desandar y llegar a ver el fondo de las cuestiones. Si uno se plantea el origen del universo, no es que se está planteando tareas subalternas, digamos, con el respeto de todo. Quiero decir, si uno es que quiere llegar al origen, ¿no es cierto? Sí, pero donde no entran las opiniones, digamos, ahí es todo prueba. Y en la ciencia, entonces, las compromisiones y todo lo demás, y eso es una dinámica, por no hablar de lucha de intereses, que se da en el mundo y que está determinando por qué hoy Argentina está en una parte geopolítica muy interesante dentro de la geopolítica internacional, y donde
donde su tarea en esta lucha, en esta guerra contra el coronavirus es muy importante, porque en su población está salvaguardando vidas, y yo deseo que continúe en esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Que es una cuarentena segmentada, donde tiene que ser muy dura en este momento, en las zonas, que en los lugares rojos, de los que hemos hablado, y por eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dice muy bien en decir, y no es una exageración, de que si se abre la cuarentena, y si llega a abrirse la cuarentena en Cava, y si llega a abrir la cuarentena, y se hace lo que uno veía que se pedía, es cierto, los cadáveres, y es terrible decirlo, los cadáveres van a ser, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto, y si no se ven en Argentina es porque el gobierno y su ciudadanía y su población han hecho bien las cosas, porque ahora es muy fácil decir a esas señoras, señores y señoritos, pero tenemos, mire, si tenemos 12 muertos por día, tenemos 20 por día en las rutas, y entonces, ¿por qué tenemos que seguir con la cuarentena? Si la cuarentena va tan bien, ¿por qué tenemos? Y no saben estos señores que es que no se tienen 20 muertos, no se tienen 20.000 y no se tienen 100.000 por el coronavirus, porque se ha hecho la cuarentena, y que se tiene que seguir porque la curva sigue ascendiendo, y no es porque la cuarentena esté mal, es porque la circulación y el virus ha ido circulando, se han formado focos. Usted sabe también la irresponsabilidad, está el caso del Chaco, está el caso, hay un foco en Necochea que no tendría que haberlo visto. También por irresponsabilidad. Hay un foco de no sé si de una médica o de un médico que llegaron de Europa, y entonces querían, de Europa, bueno, de un viaje, querían reunirse, y no hicieron, la cuarentena estaba y no la hicieron. Vinieron, lo de Necochea fue ahora, fue hace pocos días, ¿no es cierto? Ustedes están mejores informados, ¿cómo es posible? Bueno, no, veo que usted también está muy bien informada. De todo sí, porque usted sabe que la computadora, el computador es una herramienta de trabajo para mí, pero más allá, eso está en las personas, ¿no es cierto? Eso está en las personas, y a mí me gusta, siempre ha sido así, y a mí me gusta estar bien informada, ir a las fuentes, y si no está en las fuentes, o sea, yo miro todo, hago mis análisis, pero yo voy a la fuente, si no está en la fuente se buscan. Uno hoy la información se puede buscar, pero es muy importante, y yo no quiero ser reiterativa, tal vez con esto sea una proposición, es muy importante que en Argentina, así como se han hecho, se están haciendo muy bien las medidas y toda la acción, se haga una campaña de información, de acompañamiento a la gente, de mostrarle que este camino se tiene que seguir, y entonces alertando para que no se confundan, porque el que está solo y espera, y está solo y espera desde hace 2 meses, y algunos en situaciones económicas más difíciles que otras, vienen los pájaros de colores, las lentejuelas, las divas y divos que les hablan de que vuela mariposa, deja de estar en cuarentena, salgamos a volar, y ahí la vida vale más. La primera batalla que se da es la batalla por la vida. Por eso nosotros también tratamos de ser como medio de comunicación muy responsables, porque sabemos que hay entre mucho lobby y mucha irresponsabilidad, sobre todo acá en la Argentina, se están dando los mensajes muy cambiados. Por eso también nos pareció interesante cuando veíamos, y también felicitarla por eso, su compromiso de dar una postura sobre la cuarentena en la Argentina, por ahí usted no viviendo acá, pero anteponiendo el ejemplo del lugar de donde usted le toca estar, las cercanías suyas que han sido lamentables en cuanto a cantidad de víctimas, me pareció muy importante
el tema de que usted se comprometiera. Por eso, más que nada, más allá de todo su currículum científico, que no lo vamos a elogiar delante de usted, porque ya todos No, la mayoría lo por conoce, pero favor. digo, alguien de su nivel que tomara el compromiso valga la redundancia, ¿no?, de comprometerse en este tema para que la ciudadanía entienda que hay que respetar estas normas que nos pusieron, nos pareció muy interesante, así que la verdad muy Sí, satisfecho con esta entrevista. Yo le agradezco, además de, también quiero reconocer la labor que hacen medios como el de ustedes y otros medios en estar presente, ¿no es cierto? Que es fundamental. Lo de compromiso, sí, eso ya me ha venido desde más remota infancia, ¿eh? En mi casa y mis padres, y siempre han estado, siempre han tomado, siempre un compromiso, siempre el posicionarse, el tener que saber dónde uno está parado, dónde uno lleva, y el saber qué son sus raíces, y es una responsabilidad, es una obligación. Yo lo hago además como es una obligación, no podría ser de otra manera el no estar presente, además de que uno siempre quiere estar presente en lo bueno, sobre todo además, ¿cómo no se va a estar presente en momentos así? Donde sí, algunos sectores no han tomado, no quieren tomar la medida de lo que es, ¿no es cierto? Pasar por una situación así, pero más allá la de los medios, que hay medios además, hay medios que están empeñados, que son voceros, porque están en esa reflotamiento cotidiano o horario, a cada hora de lanzar nuevos mitos, de lanzar, es un trabajo, lo que se llama el trabajo de zapa, ¿no es cierto? El estar martillando permanentemente. Pero en eso yo quiero señalar, y por eso espero que me estén las autoridades nacionales escuchando, que en muchos casos lo han seguido, lo han hecho y han seguido sus propias buenos consejeros y sus propias buenas conciencias y capacidades, no necesitan de lo mío, pero estando afuera uno puede tener, hay personas que lo tienen, y en mi caso es con humildad que lo digo, una capacidad de reacción en esto se tiene que tener una capacidad de reacción muy rápida. Fundamental. Es la reactividad, como además, bueno, en toda guerra se lo tiene que tener, pero una capacidad de reacción muy rápida, de interpretación de lo que está pasando, y de no dejar justamente el espacio libre para que sea, y entonces yo sé que hoy están en los distintos frentes, trabajando día a día, permanentemente, en todos los frentes, en todos los niveles, pero todos los gobiernos, toda acción, toda guerra tiene su sistema de comunicación, y que es muy importante ese sistema de comunicación, del cual puede crearse una realidad ficticia como era la que se veía, ¿no es cierto? Y que lo siguen haciendo, como esto de que el virus lo que pasa es que el virus llega ahora, no tiene sentido seguir porque el virus está más debilitado en Argentina, pero ¿de dónde salen esas barbaridades? Como lo mismo esas barbaridades de la mal llamada teoría del rebaño, no sé si otro gran mito, claro, de que no hay, de que dejémonos inmunizarnos todos, deje inmunizar a todos, y entonces ya todo el mundo quedará inmunizado. Ese es un disparate científico total, y quiero denunciarlo, además de ser un disparate de un cinismo humano. No se ha comprobado, porque lo que había dicho, que no lo dijo cínicamente, pero lo que había dicho la canciller de Alemania,
que iban a terminar todos con 80% y demás. No se termina, el virus no fue así. Y además es un atentado, es atentar contra la vida, porque a las vidas hay que salvarlas. Este virus además no es que usted dice, deja y se va a inmunizar. La reacción del virus en cada cuerpo es muy distinta y en cada organismo es muy distinta, y hay personas que las afecta menos, hay personas que no las afecta o que las afecta poco, y hay personas en las que hace estragos. Exacto, y deja secuelas. Estragos. Y esto lo podemos ver, y estragos terribles. Y entonces, mucho más cuando se dispara, como este virus se dispara, y los sistemas de salud, no solo porque no hay respiradores, no solo porque no hay camas, las personas no dan abasto. Claro. Ningún ser humano, por más que le pongan todo, las personas no dan abasto. Y el servicio de logística para transportar al hospital, para llevar y demás, tampoco, porque aquí no nos tenemos que olvidar que esto también, el doctor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que lo ha visto muy bien y lo ha planteado inmediatamente como una guerra, incluso ha hecho jurar por la bandera a sus subalternos para que realmente comprendan la importancia de esta batalla, y al cual salud, digamos, eso da una idea del compromiso, ¿no es cierto? Y entonces hay un problema también que es la logística. Claro. Porque nada da abasto si se dispara. Claro, que incluso en pandemia, que incluso en cuarentena, ya cuando salen, ¿no es cierto?, hay que organizar de que las filas, que se tomen las distancias, hay días en los que salen más gente porque tienen que ir a cobrar o tienen que ir a buscar, bueno, hay toda una circulación en donde la logística, la previsión, si hay que cerrar un edificio, si hay que cerrar un barrio, un asentamiento, bueno, eso un médico lo dice muy bien, luego está el gerenciamiento de todo eso, está la logística de todo eso, y es muy importante que haya gente como la hay, que estén completamente compenetrados y conscientes de que no hay que dejarle un átimo, no hay que dejarle un milímetro, porque se paga con vidas, es muy, muy incontrolable luego, ¿no es cierto? Y es muy, escuchaba incluso hoy a uno de los médicos, escuchaba al doctor Kahn, lo he escuchado muchas veces, que es muy claro en su médico asesor del señor presidente a nivel nacional y del ministro de Salud. Y hoy escuchaba, que no lo conocía y me ha parecido extraordinario, y que ya lo estoy dando aquí para que lo escuchen, sigan sus consejos, asesor del presidente, que es el doctor Luis Cámara, tal vez no conocido, como hay tantísimos científicos que no son conocidos. Es un médico clínico, y que ha hablado muy bien, y ha hablado también no con la visión de Europa y todo lo demás, pero todo esto lo ha dicho muy bien, y en ese sentido, si lo escuchan, y está muy, muy compenetrado y muy, justamente ha dicho algo que yo lo comparto totalmente, incluso lo tengo escrito lo había escrito ya en una de mis artículos que ya han sido publicados, esto que ha sido, digamos, también ya sacado y dicho de la provincia, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, una cuarentena productiva. Y si hoy hay que hacer cierta, entre comillas, encaba o concesiones que no deben ser tomadas como tales, en lo que es poner gente en la calle, yo privilegiaría el privilegio, el poner gente al trabajo, poner gente en la calle, el abrir para el trabajo, para las tareas esenciales, para los que tienen que ir a trabajar, para los que tienen que hacer una tarea
yo pienso, y no en el divertimento, Eso. y no en el divertimento. Estas son situaciones, se saben, son situaciones, sí, puede haber situaciones psicológicas y demás, hay acompañamiento, se puede hacer acompañamiento a todo eso, hay programas de acompañamiento, se los pueden hacer, pero porque si se está en un estrés de situación económica, se está en un estrés para los que, digamos, se sienten más estresados, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucha paciencia, hay que tomar adaptación, serenidad, no estar ansioso, hacerse el plan de que esto va a seguir por ahora, digamos que hay que pasar el invierno y que luego, porque se entra en junio y julio, los meses más álgidos, junio y julio. Y luego esperemos verle una luz en el camino, como se llama, la punta al ovillo, la pata a la sota, ya cuando es agosto, septiembre. Pero bueno, agosto ya se tiene que poder ver y demás, porque esto no es eterno, ¿eh? Claro. El virus no es eterno, y el pico se ve cuando comienza, el pico no se va a ver hasta que no comience a descender. Por eso todas esas voces agoreras que salen, ¿por qué si hay cuarentena el pico crece? Pero señores, es la pandemia, si no se dieron cuenta, son conceptos vengan a Europa, los que quieren tanto hablar, están nostálgicos que quieren Suecia y los bares, vayan a Suecia, vayan a Europa. Correcto, se la pasan hablando de Europa, pero cuando no les conviene no miran Europa. En eso estamos de acuerdo y parece bastante sencillo el análisis, pero bueno, es un poco también con lo que combatimos acá en la Argentina, los que pensamos como usted, que tal vez la cuarentena, no sé, por ahí lo pongo en boca suya, capaz que no. Creo que acá todos pensamos que no es lindo la cuarentena, pero que es la mejor herramienta que tenemos, y por no decir la única, seguramente hoy en día es la única. Así que bueno, un poco desde ese punto por ahí queríamos charlar esta y estamos haciendo distintas entrevistas. Así que yo no le quiero robar más tiempo, es agradecerle muchísimo todo este rato que nos ha dedicado, con gusto, un montón de conceptos que nos ha dado, la verdad, y bueno, y no sé, invitarla si quiere alguna reflexión final, algún saludo, algún mensaje para la comunidad de Ensenada, y agradecerle profundamente por todo este tiempo. No, no se preocupen por mi tiempo, o sea, yo pienso que es un tiempo muy bien utilizado para mí, es en este momento, no podría estar ausente de lo que está pasando, es como lo he hecho siempre, como lo hemos hecho siempre, llevar adelante estos valores, saludo, o sea, es lo que decía, hay que ser paciente, paciencia, serenidad, no ansiedad, capacidad de adaptación, los que pueden trabajar con turnos, los negocios que pueden abrir con todas las medidas. No se puede tener todo. Hoy, con la situación de emergencia en la que estamos, salvar la vida es lo mejor que podemos hacer, la de nosotros y la de nuestros, todos. O sea, salvando, y además que es una tarea además que uno hace y salvaguarda la de los demás. Se pueden seguir trabajando con capacidad de adaptación, con buenas voluntades, no se puede ser inconsciente, los errores se pagan, y las superficialidades, las frivolidades, y no dejarse confundir. Esa es la tarea más difícil, porque están los comunicadores y no comunicadores, pero que de alguna manera y de otra, que sea por los medios sociales, que sea difundiendo y permanentemente martillando, reflotando y sacando, construyendo nuevos argumentos, o sea, bien pensados para confundir y decir que la cuarentena no, que Argentina no, que cómo es posible, que
con a veces campañas virulentas, como la han hecho, y ustedes que están en Argentina pueden identificarlo y es mucho mejor. Y eso es permanente. Luego dicen, no, nosotros no somos anticuarentena, no, nosotros no quisimos decir dictadura, no, nosotros no quisimos. Y en eso hay personalidades, digamos, o gente conocida de los medios, hay gente que firma de laboratorios, hay gente, bueno, en eso hay todo porque es una democracia, pero el punto está que cuando hay una pandemia y hay una situación de salud pública, los gobiernos tienen que tomar las medidas y por eso la han tomado y muy bien tomado. La población tiene que cumplirla, las opiniones se vierten, pero hacer apologías y mitos es algo que atenta contra la salud, se paga en vidas, atenta contra la salud económica, atenta contra la gente, finalmente atenta contra su propio país. Atenta contra su propio país. Y es lo que más me duele, señor Leandro, es lo que más me duele porque si debo decir algo, en Europa con todos los errores, porque Europa ha cometido esos errores, y tal vez y yo los podría analizar y por qué y todo lo demás, que luego los han querido revertir y muy bien, poniendo la cuarentena y todo lo demás, pero el virus no perdona, ¿no? El mal. Pero en ninguno de estos países, con estas decenas de miles de fallecidos, desgraciadamente, hubo una campaña desde adentro contra la cuarentena. La oposición y las fuerzas opositoras, que las hay, y en la cuarentena, eso nadie salió a decir esos argumentos anticiencia, anticientíficos y antipaís, de que la cuarentena no sirve, de que rompamos la cuarentena y todo lo demás. Sí, y la gente estaba, lo que pasa, y la gente que estaba manifestando y va a seguir manifestando porque hay todo, yo podría analizarlo, ustedes ya, bueno, en Ensenada me han oído clases que he dado sobre las realidades, he hablado, llevando todo el análisis del análisis mundial, del análisis en Francia y todo lo demás, pero hasta el día antes que la gente estaba manifestando y no era escuchada, pero se puso la cuarentena y todo lo demás y nadie salió a decir no, la cuarentena no sirve, rompamos la cuarentena. O sea, la gente lo siguió y las fuerzas políticas en eso y lo siguieron. No hubo una campaña que es terrible y eso me duele muchísimo porque por eso es una campaña anti-argentina y esto va más allá de distintas, digamos, sí, de una postura distintas política en particular. Claro, esto no, acá hay una sola bandera. En estos momentos, yo lo vuelvo a decir, la patria nos convoca, yo estoy convocada, estoy a disposición y no es el momento de bajar los brazos. Si Argentina sigue haciendo las cosas como las ha hecho hasta ahora, diciendo donde hay confinamientos, los testeos, el seguimiento, donde hay que agilar, la gente que pueda ir, no circulación entre Cava y provincia, digamos, tomando todas las distancias, de distancias físicas entre la gente, tomando todos los recaudos, con la responsabilidad que la gente pueda trabajar por turnos, tomando toda la responsabilidad. Soy optimista de que Argentina va a pasar, estamos en una tormenta como lo estuvo Europa ya, pero la va a pasar y en eso se ven los buenos capitanes de navío,
los que conducen el barco, los pilotos que conducen los aviones, los que están al frente de los distintos grupos. Hay gente trabajando en primera línea, están los médicos, están los enfermeros, enfermeras, médicas, está la gente que está llevando, los que están distribuyendo. Todo trabajo es importante, la cadena del trabajo, todos necesitamos de todos. Y el que está en sus responsabilidades más altas necesita del que le lleve, que le traiga las cosas. Eso es algo que se ha visto en esta pandemia, de la gente que ha sostenido con sus espaldas esa primera línea contra el virus y que ha estado en ciertos negocios atendiendo y llevando, y más en las metrópolis, y yo lo he visto acá en París, donde la situación se torna mucho, mucho más difícil, donde hay otros problemas, o sea, no habrá tantos problemas económicos. Lo que ha dejado también esta pandemia, y con esto termino, porque luego vendrán los análisis, es que eso que decía de ese sistema financiero internacional, que no tiene ese sistema líquido, ese sistema global, que no tiene rostro humano, y que no le interesa en muchos casos el rostro humano, que ha dejado, que deja en el mundo, que deja una gran desigualdad. Y el virus y la pandemia no hace más que exacerbar y poner a la luz toda esa situación, esa realidad que ya estaba. Y vuelve otra, y bueno, la realidad es lo más rico, ¿no es cierto? Lo más rico en el sentido de que siempre podemos pensar, pero va a haber realidades que nos superan. Por eso es tan importante poder anticiparse a los problemas. La mejor manera de resolver problemas, se lo dice una persona que su trabajo es resolver problemas, y si es posible grandes problemas. Y se ha metido con problemas grandes usted. Y entonces la manera es anticiparse a los problemas, poder formularlos, poder hacer que los problemas ya no los tengamos que resolver de la manera urgente o de la manera cuando ya se han plasmado, porque ahí es más difícil. Por eso es siempre, ¿no es cierto?, la prevención, la anticipación y la prevención. Eso es la resolución de los problemas. Eso lo que no lo ven, claro, luego no lo ven. Por eso es la necesidad de comunicar y explicar, porque luego, como los problemas no aparecieron el número de muertes que ha habido en otros países y de fallecidos, y mejor aún para Argentina, por supuesto. Entonces dicen, toda esa tarea no la ven o no la quieren reconocer, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la vida, es la lucha por la vida, es una filosofía que se da en la vida también. Por eso es tan importante poderlo, con realismo y optimismo y esperanza, calculada, pero una esperanza al fin. Profesora, doctora Norma Graciela Sánchez, la verdad, un placer, le agradecemos muchísimo la entrevista. Y esperamos también que pase toda esta pandemia para poder tenerla de vuelta acá en Ensenada de visita. Estaré como mi valija, lo he dicho, mi valija está hecha, porque yo ya tendría que haber viajado para allí el 18 de marzo, que era un miércoles, llegaba un jueves, en todo un programa donde estaba a reencontrarme con Ensenada, allí en la vieja estación, por supuesto, con mi familia y todo lo demás, pero se hará. Lo principal ahora es cuidarse, ustedes. Yo me he cuidado y me sigo cuidando, porque todavía aquí, por más que ustedes vean que se abren, que sale la gente y todo lo demás, no, hay que ver. Es un virus muy traicionero, el virus sigue circulando, y el riesgo lo que se ha producido ha bajado, pero hay casos donde aflora, donde hay casos que suben, hay lo que se llaman los focos,
en ese mapa, como yo llamaba, milimetrado. Pero bueno, esa será, digamos, eso es lo que está viviendo ahora Europa. Por ahora Argentina, no, Argentina, adelante, adelante Argentina, no es el momento de bajar los brazos, y por eso tan importante esa campaña, que tiene que ser una campaña constante de comunicación, no solo de los periodistas, sino del gobierno. Eso es fundamental, porque si no, de la campaña, que hoy le dicen que no es anticuarentena y que hoy le dicen que no es antipatria, pero se la están poniendo de que el virus vino más débil, de que está el otro país que ya están diciendo, escuchaba mismo a médicos que dicen, y no, porque ya no, ni siquiera hay que tomar la fiebre porque están los asintomáticos. No, señor médico. Tomando la fiebre, si van a, como se toma, vio que en muchos lados le están tomando la fiebre, está muy bien, porque ya le están diciendo que si tiene fiebre es porque tiene algo, entonces está más vulnerable a estar trabajando, a estar circulando por la calle con el frío. Si anda el virus, si tiene fiebre y no es por el virus, está más vulnerable. O sea, se están utilizando y manipulando y construyendo argumentos, y se lo está diciendo una persona que tiene algo de experiencia en cómo se construyen los argumentos y todo lo demás. Se están construyendo lógicas y antilógicas todo el tiempo para confundir, para que la gente, como se ha dicho ya, y como que no se utilizaban máscaras y todo, entonces ahora es como si para ellos todo vale. No, y ante eso tiene que haber por eso, doctor Luis Cámara, doctor Kahn, campaña directamente, también una campaña que venga de presidencia, que venga la provincia de Buenos Aires, con esto que estoy diciendo, con los ministros que tiene allí en primera línea, están haciendo un trabajo y una campaña muy bien, y salen y son criticados. Usted vio que al ministro de Salud le están diciendo, pero ¿cómo es que habla de que puede haber cadáveres? Pero es la realidad del virus. Si dejan la cuarentena abierta y que se abre, que se haga, y la libertad y todo eso, lo que se va a tener es eso. Y las fosas comunes estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Brasil, estuvieron en países más ricos como el norte de Italia. Es la realidad del virus. Y esto no es miedo, esto es realidad y esto es ciencia. Y se lo está diciendo una científica, de ciencias exactas. Tal cual. No bueno, yo sé que sí, la ciencia es una sola, pero de ciencias exactas, y con ese humanismo científico que nos enseñó tanto también en la región el doctor Favaloro. El doctor René Favaloro, que decía que si la ciencia y la medicina no se hace con un humanismo y con una responsabilidad social, no tiene sentido. Bueno, pierde el sentido. Bueno, Norma, le agradezco muchísimo ahora sí, así vamos a tener para trabajar bastante con esta entrevista, así que la verdad, un placer. Pásenla, háganla por parte, pásenla toda junta, háganla por parte, manténganla permanente, no por mí, pueden sacar mi rostro, por los conceptos, que esto es lo importante, el poder alertar, es necesario, es un momento crucial, y soy optimista a pesar de que se van a pasar momentos muy difíciles, son momentos dificilísimos, curvas que aumentan, pero soy optimista, y capacidad de reacción, hay un compromiso inmenso de toda la gente al nivel del gobierno, y bueno, y el gobierno provincial, que es donde está, ¿no es cierto?, por las características históricas y de esta pandemia, de donde entra, de cómo se dan los aglomerados. Tengan en cuenta todo lo que yo he dicho. Argentina es una extensión equivalente, digamos, como Europa, o sea, hay que gobernar todo eso. Y las provincias, cada provincia un país, o sea, tan mal no estamos. No, todo lo contrario, y esperemos mantener esa tendencia hasta el final de la pandemia.
porque uno nunca quiere anticipar Totalmente. cosas, pero ojalá se Y pueda para mantener. eso se necesita mucha fuerza. O sea, no solamente mucha fuerza ante las presiones. Como dijo el señor, como dijo el señor presidente una vez ante ante esos anuncios de extensión de cuarentena, entre los primeros que no le van a torcer el brazo. ¿Se recuerdan? Sí, fue muy claro. Yo soy una persona que tiene muchísima memoria y pienso que la memoria hay que regarla todos los días y hay que mantenerla, mismo de las más recónditas. Y entonces yo lo que le digo al señor presidente, muy bien dicho, no deje que le tuerzan el brazo porque le quieren quebrar el brazo. Quieren quebrar el brazo de Argentina y no deje que quiebren el brazo su brazo y el brazo de Argentina. Norma. Así que adelante. Le agradecemos mucho, Así, vamos a cortar. A ustedes. A ustedes. Un gran abrazo a ustedes. Un gusto, Leandro. Un gusto, Norma. Muchas gracias, Hasta pronto. Adiós. Adiós.